Una historia verídica nos cuenta que cuando terminó la guerra civil en Estados Unidos, un día un jovencito, un adolescente, estaba caminando ahí en los alrededores de la Casa Blanca y le llamó la atención que había un hombre sentado en uno de los bancos y tenía una expresión de tanta tristeza, de tanto dolor como desahuciado, ¿no? Y a pesar de ser tan jovencito, se animó a acercarse y preguntarle qué le pasaba, por qué estaba tan triste. Entonces el hombre le cuenta que él ha sido un soldado y que peleó en la guerra civil y que a él debieran haberle devuelto unas tierras que tenía en el sur, pero se las estaban negando. Y después de haber hecho todo lo posible para recuperar esas tierras que le correspondían, entendió que lo único que le quedaba era ir a hablar con el presidente. Pero cuando llegó hasta allá, después de hacer un viaje tan largo, se encontró con unos guardias en la puerta que le dijeron que no podía pasar. Insistió, le dijo que no, le dijeron que no. Y cuando volvió a insistir, ya cruzaron sus rifles, sus fusiles, en señal de que por ahí no iba a pasar. Entonces este chico escuchó esa historia y le dijo, quiero que me acompañe, quiero que me siga. Y este hombre se ve que ya no tenía nada que perder, había hecho un viaje tan largo y lo empezó a seguir. Y el chico empezó a ir hacia la Casa Blanca. Y cuando llegó a la guardia de los soldados lo saludaron y él entró. Y este soldado iba detrás de él, sin entender lo que pasaba. Y preguntó dónde está el presidente. Le dijeron, está en la biblioteca. Así que él dijo, vení conmigo. Y fueron a la biblioteca y ahí estaba Abraham Lincoln. Y le dijo a este jovencito, papá, este hombre tiene algo para decirte. Imagínense, la biografía de Tad Lincoln, el hijo de Abraham Lincoln, termina ahí. No sabemos qué pasó con ese soldado, si le devolvieron la tierra, no. Yo me inclino a pensar que sí, después de esa intercesión. Pero ¿saben qué? De alguna manera eso es una buena representación de nuestra propia experiencia. Dice Isaías, capítulo 59, verso 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. Así como ese hombre, por más que tenía toda la intención y la convicción y un motivo para acercarse al presidente, no podía, había una separación entre el presidente y él. La Biblia dice que hay una separación entre nosotros y Dios, y esa separación es nuestro pecado. No podemos culpar a nadie, no podemos excusarnos de ninguna manera. Dice el profeta, sus pecados han hecho una separación entre ustedes y Dios. Y es una separación de la que nosotros no podemos ocuparnos de resolver. Pero esta mañana, siguiendo con nuestra serie, Cristo es nuestro todo, quiero hablarte de Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Amén? ¿Cuántos sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote? ¿Bien? Que a ese lugar a donde nosotros no podíamos llegar, Él nos hace llegar. ¿Amén, iglesia? Ese lugar donde nuestros pecados nos habían dejado afuera, Él nos hace entrar y podemos tener confianza, no en nosotros, sino en nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Amén? ¿Qué es un sacerdote? Básicamente es un intermediario. Un intermediario entre el pueblo y Dios, pero también entre Dios y el pueblo. El sacerdote estaba entre medio de Dios y el pueblo para justamente mediar, para acercar a Dios a su pueblo. Y gracias a Cristo nosotros podemos acercarnos con confianza a Dios. Y resalto esto, confianza. ¿Te acercas con confianza a Dios? ¿Te acercas con confianza en que esta semana has estado haciendo bastante bien las cosas, entonces ahora vengo y Dios va a recibir mi adoración porque yo he estado siendo tan obediente, he estado reaccionando tan bien en mi casa, que hoy Dios va a recibir mi adoración así directamente de mí? ¿O estoy mal porque Dios no me va a recibir porque no he estado haciendo bien las cosas, entonces más vale no canto, no vaya a ser que pase algo y alguien salga herido?
Pero nosotros podemos tener confianza de orar, de adorar y de servir a Dios, pero no una confianza puesta en nosotros, sino en nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Amén. Por medio de Él, dice el escritor, podemos ofrecer sacrificios y adoración agradable a Dios. Todo lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios es por medio de Cristo. Cuando damos gracias por los alimentos, decimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué estamos diciendo? Representados por Jesús, te damos gracias. Cuando oramos por un enfermo, decimos, Señor, te pedimos que lo sanes en el nombre de Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Venimos a presentarnos delante de Dios, pero en nombre de Cristo. Venimos representados por Cristo. No podemos presentarnos delante de Dios confiando en que tenemos mucha fe, ni en que hicimos las cosas bien, ni en que dimos alguna ofrenda importante. La única confianza para acercarnos a Dios está en que nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos abrió el camino. ¿Amén? Es la única. Entonces, cuando nosotros confiamos en otra cosa aparte de Jesucristo, nosotros estamos viviendo en ignorancia. La comunión con Dios al principio era perfecta. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto duró? 2 capítulos. 2 capítulos nos duró la perfección. Y la historia de la humanidad empieza con una comunión íntima. Había un huerto, un lugar hermoso donde el hombre disfrutaba de estar con Dios y de hablar con Dios y caminaba junto con Dios. Pero bueno, después el pecado entró y esa comunión se rompió y empieza a haber en la Biblia un lenguaje de separación y ahí vemos que Adán y Eva se esconden y se cubren y empieza a haber vergüenza porque el pecado trae separación y la cima de la tristeza y de la tragedia del huerto es cuando Dios, que un momento habló en plural en la Trinidad diciendo hagamos al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diseñando y decidiendo crear al hombre, otra vez vuelven a hablar en plural en el capítulo 3 diciendo tenemos que expulsar al hombre del huerto. Y no era solo sacarlo de un lugar físico, sino que representaba un lugar de comunión con Dios. Ser expulsado del huerto no era perder unos privilegios de comer algunas cosas o disfrutar del paisaje. Ser expulsado del huerto era algo visible de lo que pasó en lo invisible. La comunión con Dios se rompió. Ese lugar de intimidad con Dios ya no podía seguir siendo habitado por el hombre y fue expulsado. Y Dios dice que puso querubines que cuidaban ese camino, como los soldados que cuidaban la entrada al presidente. Y una espada encendida de fuego que se movía. Tenemos imaginación para eso, ¿no? Una espada no es simbólico, es algo que Dios dice que fue así. Un camino que iba al huerto del Edén y una espada encendida que se movía, ¿para qué? Para que nadie siquiera se le ocurriera volver a entrar a ese lugar. El mensaje es absolutamente claro y gráfico. Han perdido la comunión con Dios y no van a poder ustedes, por más que lo intenten, por más que se esfuercen, volver a entrar por ese camino. Pero todo apuntaba a que un día Jesucristo, por medio de su costado traspasado, nos iba a abrir un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Gracias a Cristo podemos acercarnos con confianza a Dios. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros? El primero que siempre aparece, el orgullo. Nos engaña, ¿no? Pensamos que podemos acercarnos a Dios por nuestra cuenta, que hicimos las cosas bien. Es más, no solo que me puedo acercar, sino que creo que debo tener un buen lugar ahí. ¿Vieron? Esa gente que confía que ha hecho bien las cosas, o vemos a otro y decimos, no, este se ha ganado un lugar en el cielo. Y pensamos que podemos tener acceso a Dios por buenas obras, y hay otra clase de orgullo también, que es el de aquellos que piensan que pueden acercarse a Dios porque han sufrido tanto. Quizá no es tu caso, decir Matías, yo no pienso que puedo acercarme a Dios porque sea bueno, pero ¿sabes qué? Yo pienso que puedo acercarme a Dios porque he sufrido tanto. Amados, ni las buenas obras,
ni los grandes sufrimientos nos dan a nosotros el derecho de acercarnos a Dios. La única forma de acercarnos a Él es por fe en nuestro sumo sacerdote Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? No me asuste. Moisés le pide a Dios verlo. Y dice Éxodo 33:20, el Señor le dice: no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Qué harían ustedes si Dios le responde eso, no? Señor, te quiero ver y no me vas a poder ver, porque si me ves, como dijo Olga, en griego, chau, muy bien, en hebreo. No vas a poder verme porque nadie puede verme y seguir con vida. Si fuera por buenas obras, Moisés tenía una lista, ¿o no? Si fuera por tanto sufrimiento en la vida, Moisés tenía una lista más larga. Entonces no es ni por buenas obras ni por mucho sufrimiento. Pero en esa historia de Moisés hay una ilustración hermosa, porque la Biblia dice que Dios lo puso a Moisés en un hueco de una roca, y estando él en ese hueco de esa roca, Dios se le mostró a Moisés. Y eso nos señalaba nuestra roca, que es Cristo, porque nosotros estamos escondidos en Él. Amén. Y si nosotros podemos decirle a Dios nuestro Padre y estar con confianza delante de Él, ¿saben por qué es? No por lo mucho que sufrimos, no por el bien que hicimos, no por la cantidad de fe que tenemos, sino porque estamos escondidos en la roca que es Cristo. Amén. Y podemos verlo y podemos conocerlo y podemos tener confianza. Pero iglesia, mientras preparaba esto pensaba, esto no es solamente para los que recién están empezando el camino de la fe. A veces los que llevamos mucho tiempo de servir a Dios nos olvidamos de que toda comunión con Dios solo es posible gracias a la mediación maravillosa de Jesucristo. No hay una sola oración escuchada, no hay una sola súplica, no hay una sola adoración recibida, no hay un solo acto de servicio que nos llegue agradable al Padre por medio nuestro, sino por medio de Jesucristo. Amén. A veces la conciencia, además del orgullo, nos engaña y decimos: no, yo hice las cosas tan mal. Quizás te ha pasado, o hay alguien en tu casa, o te está pasando justamente ahora, que has hecho las cosas mal y de verdad las hiciste mal. ¿Cuántos hemos hecho las cosas mal muchas veces? En el pasado, para que levanten la mano, voy a decir, en el pasado, allá hace mucho tiempo. Ayer. Y hacemos las cosas mal y pedimos perdón y confesamos nuestro pecado y sentimos tristeza por nuestro pecado. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero venimos y todavía nuestra conciencia nos sigue acusando. Pero ahí es donde nuestro sumo sacerdote se presenta delante nuestro y nos dice: yo te he abierto un camino. Yo puedo limpiar tu conciencia de malas obras para que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Amén. Entonces, aunque hayamos hecho las cosas mal, esto no es una libertad de hacer las cosas de cualquier forma, de vivir en pecado. Pero Dios sabe y dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, porque sabía que iba a pasar, tenemos abogado con Cristo. Amén. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros nos acercamos a Dios, pero con la culpa, el temor, la tristeza de lo que hicimos mal, y no estamos creyendo en que la sangre de Cristo realmente nos ha limpiado de todo pecado, no estamos disfrutando la confianza que deberíamos tener en nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Amén. Gracias a Cristo podemos acercarnos con confianza a Dios. Vamos a ver qué significa esto de que Cristo sea nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos 10, verso 21 al 22. Dice: ya que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo es tu sumo sacerdote? Grande. Decía el de lado: mi sumo sacerdote es un gran sumo sacerdote. Porque esta es la enseñanza de hoy. Es un gran sumo sacerdote. Dice que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza ¿en dónde? En Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura.
ya que Él es nuestro gran sumo sacerdote, entremos con confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en su obra, en su sangre. La confianza para acercarnos a Dios, para pedir algo, para clamar por algo, para agradecer algo. Toda confianza en Dios descansa en la obra de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. ¿Qué significa en la práctica? Quiero que veamos dos cosas que hace un sumo sacerdote. Dos cosas que el sacerdote hace y dos cosas que Cristo hace en nuestra vida. En primer lugar, el sacerdote examina. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace? Examina. El sacerdote examinaba a la persona. Era una función de los sacerdotes. Dice Levítico 13, versos 2 y 3. Cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se la llevará al sacerdote Aarón. Aarón era un sumo sacerdote, ¿bien? O a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. Escuchen el versículo 3. El sacerdote, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, iglesia? Examinará la llaga. Tenían que ser medios dermatólogos los sacerdotes, ¿no? Si la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad contagiosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Todo el antiguo pacto era una señal y era una sombra del nuevo pacto en el que estamos nosotros hoy. Amén. Entonces no venga mañana que yo vea una herida, porque no es así. Aarón era el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que examinar esas heridas de las personas, y nos enseña que nuestro sumo sacerdote examina nuestra vida. Amén. Yo quiero que Él me bendiga. No. Primero no me lo va a decir. Primero nos examina. Él debe examinarnos y mostrarnos lo que no está bien en nosotros. El sumo sacerdote examinaba y decía, no, esto es algo superficial, esto se va a ir solo, no hay problema. Y a otro le decía, no, esto es más profundo que la piel. Y hay un simbolismo en eso, ¿no? No es algo superficial, es algo más profundo. Esto es contagioso. Y lo que hacía el sumo sacerdote era declarar a la persona impura. De la misma manera, Cristo, ahí está. Ahí llegamos. De la misma manera el Señor nos examina. Ahí voy a llegar. Ahí está. Ahí voy a llegar. Lo estoy examinando. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y Él nos examina. Y Él tiene que decirnos la verdad. Él nos tiene que examinar eso y decir, esta actitud no está bien. Esta forma de juzgar y de tratar a las personas no está bien. Él nos tiene que examinar y nos tiene que decir si lo nuestro es realmente un problema serio o no. Necesitamos escuchar a nuestro sumo sacerdote Jesús diciéndonos, esta forma de actuar no está bien. ¿Qué son estos amores extraños que estás teniendo? Eso no está bien. Eso es grave. Eso va a contagiar a otros. Eso te va a alejar de Dios. Eso va a traer consecuencias a tu vida, a la gente a tu alrededor. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos examine? ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué está haciendo el salmista? Se está presentando delante de Dios y le está diciendo, Señor, quiero que me examines. Esa es una función sacerdotal, examinar mi vida, examinar mi corazón. ¿Y para qué? Para ver si hay una llaga infecciosa, para ver si hay algo contagioso en mi vida. Y encima le dice, quiero que me muestre si hay algo que yo no estoy viendo. Hermanos, esta es la función hermosa de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Él ve cosas que nosotros no estamos viendo.
Hay actitudes nuestras que están lastimando personas y nosotros no nos damos cuenta, ¿o no? Dicen sí, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y de pronto, en algún momento alguien te dice, mira, esta actitud no está bien. Y vos dices, yo tenía esa actitud, yo no me daba cuenta. ¿Te ha pasado que te han señalado algo que no te das cuenta que estabas haciendo mal? ¿Es horrible o no? Gracias, hermana. Examíname, Señor. Esa es una función de nuestro sumo sacerdote y es maravilloso. Él nos tiene que examinar. No podemos confiar en nuestro autoexamen. Autoexamen. Jesús dice, ¿qué es eso? Tienen que venir a mí para que yo les diga. No, yo lo perdoné. Yo lo perdoné. Y ahí está el sumo sacerdote y dice, esa llaga es más profunda que la piel. No, esto ya se me va a ir. Sí, estoy un poco enojado, pero ya se me va a ir. Es superficial. Es una fractura expuesta. Pero él es médico. Entonces él dice que no es grave. Hay una hemorragia, hay una herida, hay algo profundo. Pero dice, ya se va a curar solo. No, sí, yo lo perdoné. Estas cosas que siento son normales. Él es médico. Tenemos que ir a nuestro sumo sacerdote y decirle, examíname. Y si decís que no he perdonado como debería perdonar, yo quiero perdonar. Y si la actitud que estoy teniendo, por más que la he estado justificando de tantas formas, debe ser cambiada, yo la quiero cambiar. ¿Cuánto decimos amén? Tenemos que ser examinados por nuestro sumo sacerdote. Eso debemos hacer. Él tiene que examinarnos y decirnos, no estás actuando bien. Señor, examina mis pensamientos. ¿Hay algún pensamiento? A eso le dice el salmista, ¿hay algún pensamiento que esté mal? Examina mis pensamientos. En tu servicio, ¿estás sirviendo a Dios? Tenés que presentarte delante de Dios y decirle, Señor, te estoy sirviendo, pero ¿estoy sirviéndote bien? ¿Es correcta mi actitud cuando te sirvo? Y el Señor te va a decir, sos orgulloso. Querés demostrarle cosas a los demás y eso no está bien. ¿A cuánto el Señor nos ha quebrantado a veces con eso? ¿Ah? Señor, nadie me dice nada, hago las cosas y nadie me dice nada, nadie me agradece. Y el Señor dice, ¿y para quién lo estás haciendo? Sí, ya se me pasa, me molesta un poco, pero después se me pasa. No, es más profundo que la piel. El sumo sacerdote tiene que decirte lo que es grave y lo que no es grave. Amén. Y no escuches a alguno al lado que te va a decir, ya se te va a pasar. Otro médico. Está lleno de médicos. ¿Ah? O te manda un versículo por ahí que, está triste mi hermano. A ver, ¿qué le voy a mandar acá? Acá dice, no, confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y Él hará. Y el hermano está triste porque hay una herida que no está perdonando, no está sanando. Tiene que presentarse delante de Dios. Amén. Entonces no juguemos a abrir la Biblia, poner el dedo, decir un versículo. No funciona así. Tenemos que presentarnos delante de Dios y pedirle que Él nos examine. Amén. Hermano, vos sabés que no sé, no ando sintiéndome bien, ando raro últimamente. ¿Qué debería hacer? Anda al sacerdote. Presentate delante del Señor. ¿Cuánto damos gracia que tenemos acceso al sumo sacerdote de todos los bienes que es Jesucristo? Él nos va a decir, hermano, Él nos va a decir. Qué bueno que consultes a un profesional, que un amigo ore por vos, pero no dejes de hacer algo que es indelegable. Lo tenés que hacer vos, es personalísimo. Imagínense, anda y pregúntale si esto es una roncha. Oye, sacamos una foto y vamos al dermatólogo, pero no funcionaba así, tenía que ir la persona. Hermano, presentate delante de Dios, es serio esto. Presentate delante de Dios. Tantos estamos enfermos, cansados, con conflictos. ¿Por qué no nos presentamos delante de Dios? Él nos diría cuál es el problema. Amén. Él tiene que examinarnos. Y lo interesante en todo esto es que Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros que somos sacerdotes. Mira la cara de sacerdote que tiene del lado. Mira el sacerdote.
Qué lindo el sacerdote, aprovecha alguno. Qué lindo sacerdote. Qué lindo sacerdote. Aprovechen ahí. Toda tú eres hermosa, amada mía. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, somos sacerdotes. En la Reforma, porque la idea romana, católica, era que solo hay una élite de sacerdotes y los demás no. Pero la Reforma nos trae luz de que lo que los reformadores llamaron el sacerdocio universal de los creyentes. Todo creyente es un sacerdote. ¿Por qué podés adorar a Dios? ¿Por qué podés ofrendar a Dios? ¿Por qué podés servir a Dios? Porque somos sacerdotes. Amén. Y lo dice ahí Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9. Son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. ¿Lo ven? Son sacerdotes del rey. No está hablando a los líderes, está hablando a la iglesia. Una nación santa. Cristo es sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Quiere decir que todo creyente tiene el privilegio y tiene la responsabilidad de servir a Dios, de orar, de enseñar a otros también a orar y también de servirle. Amén. Y el antiguo pacto, como les decía al principio, todo lo del antiguo pacto era una señal al nuevo pacto. Era una sombra de lo verdadero. Y hay algo muy interesante para los sacerdotes. ¿Somos sacerdotes? ¿Quedó claro eso, no? No, yo no sé, todavía no terminé el curso, tengo que ir a base. No, somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Amén. Y hay algo muy interesante en esta sombra y figura del antiguo pacto sobre los sacerdotes. Y dice así, Levítico 21, versículo 21 en adelante. Dice, no se le permite a ningún descendiente de Aarón, son sacerdotes, que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. ¿Lo ven? No, son sacerdotes, sí, pero no se les permite acercarse porque tienen un ¿qué? Un defecto. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior, ni acercarse al altar, porque eso contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos. Esas personas eran sacerdotes, podían acercarse a las cosas santas, pero había un nivel de intimidad, un nivel de profundidad en las cosas santas que ellos no podían alcanzar. ¿Por qué? Porque tenían defectos físicos. Y acá es donde son esas cosas del Antiguo Testamento que tenemos que entender que se escribieron para marcarnos algo espiritual. ¿Amén? ¿Dios no ama a los que tienen defectos físicos? Claro que nos ama. ¿O no? No me mire así, porque si no, varios de acá no nos amaría. ¿O no? ¿Tenemos defectos físicos? Y sí, tenemos defectos físicos. Y Dios nos ama y podemos tener comunión con Él. Pero ¿a qué se refiere esto de que los que tenían defecto físico podían participar de comer, dice, de esas ofrendas, pero no podían acercarse a la comunión, a la intimidad con Dios? Bueno, todo eso es un simbolismo de defectos morales, de defectos de las actitudes nuestras del sacerdocio de Cristo hoy. ¿Me dice amén, iglesia? Hermano, si alguno acá tiene algún problema físico, eso no es ninguna limitación para su relación con Dios y su servicio a Dios, para nada. Pero todo eso era una sombra que señalaba a nuestro tiempo. Y ¿saben qué? Si nosotros, aunque somos sacerdotes, tenemos actitudes defectuosas, un caminar defectuoso, ¿eso va a afectar nuestra intimidad con Dios? Claro que sí. ¿Amén? ¿Amén? Ah, bueno. ¿Cómo están hoy, Dice, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y sumamente santas. Hermanos, somos sacerdotes, somos salvos. Somos salvos. ¿Tenemos comunión con Dios? Sí. ¿Tenemos el Espíritu Santo y podemos comer del pan de vida? Sí. Pero hay un nivel de intimidad y hay un nivel de comunión con Dios. ¿Cuántos queremos crecer en comunión con Dios?
Hay un nivel de intimidad, dice, sí, van a estar ahí, van a comer de las cosas santas, van a estar ahí junto con todos los sacerdotes, pero hay un nivel interior al que no van a poder acceder. Hermanos, Dios nos ama, pero hay actitudes defectuosas que nos mantienen separados. Hay cosas que nosotros estamos abrazados y queremos seguir haciendo y queremos seguir viviendo y decimos, bueno, ya estoy acá y sentimos como que ya está, pero el sumo sacerdote nos sigue examinando y nos sigue diciendo, esta actitud no está bien. Esto es un defecto, no físico, pero es un defecto espiritual. Es una actitud defectuosa. Esto tiene que dejar de ser así, esto tiene que ser corregido. Pero nosotros pensamos, bueno, Dios me ama, participo de las cosas santas, pero nos estamos perdiendo de esa comunión íntima con Dios. ¿Me va siguiendo la iglesia esta mañana? Somos salvos, sí, pero dice, por causa de ese defecto físico no se le permite la entrada en la sala detrás de la cortina interior. ¿Pueden ver que hay una intimidad que los defectuosos no podían acercarse? Y Dios no tiene ningún problema con los ciegos, con los defectuosos físicos. No ese es el punto. Eso es una señal a nuestro tiempo verdadero y donde nosotros tenemos que ser conscientes de que los defectos morales que tenemos tienen que ser corregidos porque tienen una consecuencia en nuestra relación con Dios. ¿Amén, iglesia? Y en la ley se mencionaban algunos defectos y todos son figura espiritual. Dice, no pueden entrar, y en el mismo pasaje, nada más que bastante largo, por eso lo resumo, el mismo pasaje dice, no pueden entrar, los que tengan defecto van a entrar, van a comer las cosas santas, pero no van a pasar más allá de la cortina. Y empieza a enumerarlos Moisés y dice, no van a poder los ciegos. ¿Hay algo inmoral en ser ciego? No, pero si lo trasladamos a lo espiritual, ¿cuántas veces nosotros no queremos ver? Dios nos dice algo, pero nosotros no lo queremos ver. Nosotros voluntariamente cerramos nuestros ojos y decimos, sí, Dios lo dice, pero no es así. Eso es un defecto moral. Eso es un defecto en la actitud de tu corazón. Y eso impide tu comunión íntima con Dios. Cuando una persona se vuelve obstinada, Dios le está señalando algo, pero la persona se vuelve ciega voluntariamente. No por ignorancia, sino voluntariamente. Eso afecta la comunión con Dios. ¿Me va siguiendo la iglesia? Después dice, no pueden los ciegos, no pueden los cojos. Es el que camina mal. Llevémoslo a lo espiritual, el que camina mal. El que debiendo caminar recto, el que debiendo caminar de una manera honrada, está caminando mal. Y camina mal no de vez en cuando. El cojo es cojo siempre. Es su estilo de vida caminar mal. Es su estilo de vida hacer negocios mal. Es su estilo de vida tratar mal. Es su estilo de vida mirar lo que no tiene que mirar. Es su estilo de vida. Dice, el cojo, el que tiene el hábito de caminar mal, tiene una limitación. ¿Va a perder la salvación? No. Pero hermanos, si nos acostumbramos a caminar mal, si nos volvemos espiritualmente cojos, hay un nivel de intimidad con Cristo, con Dios, que no podemos tener. Y nuestro sumo sacerdote, ¿qué hace? No nos condena, nos examina y nos dice, eso es un defecto. Eso se tiene que corregir. ¿Cuánto le damos gracias a nuestro Señor? Se puede caminar mal como un estilo de vida y pensar que vamos a tener una comunión íntima y profunda con Dios. No es bíblico. Pero hay toda una corriente moderna que nos dice, vengan a Dios como estén. Muy bien, vengan a Dios como estén. Gracias a Dios que podemos venir a Dios como estamos. Pero una vez que nos acercamos a Dios, Él nos recibe como estamos, pero ¿qué hace el sacerdote? Nos examina. Y cuando nos examina, dice, estás caminando mal. Imagínense que le tienen que dar, ¿vieron como los pilotos de avión esos que tienen que tener, no pueden tener ni una carie, ¿no? Imagínense un piloto de avión, es ciego. A ver, camine para allá. Muy bien, aprobado, porque lo amo. Vaya. Y se va a estrellar en el avión, ¿o no?
Y decimos, venga a Dios como está. Y si hay alguien que está por primera vez, Dios dice, venga a Dios como está. Vengan a Cristo como están. Porque Dios llama a los pecadores. Dios llama a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. Dios nos llama a todos en nuestra incapacidad. Pero cuando nos acercamos a Él, ya hemos comido del pan de vida, ya tenemos comunión con Dios, somos parte de su pueblo. Eso es incondicional, eso no hay vuelta atrás. Somos suyos para siempre. Pero Él en su amor nos empieza a decir, no estás caminando bien. Estás cerrando los ojos a algo que necesitas ver. Dice, no pueden los jorobados. ¿Vieron que a veces es jorobado este? ¿Qué es un jorobado espiritualmente? Representa a la persona a la que le cuesta muchísimo mirar las cosas del cielo. Tiene que hacer un esfuerzo enorme para ver las cosas espirituales. Solo está pensando en lo terrenal. El jorobado representa a la persona que solo se ve a sí misma. Que le cuesta mirar al cielo. Que le cuesta ver las cosas espirituales. Está siempre pendiente de lo temporal y de lo terrenal. Y Dios dice, sos mi hijo, sos mi sacerdote. Pero hay un defecto. Solo estás pensando en lo terrenal. Solo estás pensando en lo temporal. No estás mirando lo eterno. No estás mirando lo que te espera, lo que yo he hecho por vos. No estás mirando a tu alrededor. Solo te mirás a vos mismo. Ese defecto tiene que terminar. Dice, no podrán entrar a esa intimidad. Los enanos. Dijo uno. ¿Por qué? Fíjense que todos esos defectos físicos, repito, no había un problema con el defecto físico. El problema es lo espiritual que representa eso. Un enano es alguien que por el tiempo que ha pasado, ya tendría que tener una estatura. Hace 20 años que soy creyente. Ajá. No hay problema en que un niño de 4 o 5 años tenga esta estatura, ¿está bien? Pero si tiene 20 años y tiene esta estatura, hay un problema. Porque el niño hay cosas que en 4 o 5 años todavía no sabe, no aprendió. Pero el enano ya sabe todo. Él sabe todo, ¿eh? Hola. Sabe todo, pero no ha crecido en su estatura espiritual. Y entonces dice, afecta tu comunión con Dios. Hermano, si vos sabes los versículos, sabes lo que hay que hacer, aconsejas a otro, pero no lo estás haciendo vos espiritualmente, ¿sos qué? Dígalo usted porque es feo decir de acá. ¿Es qué? Enano. Ahí está, lo voy a decir. Es enano. Pero tenemos que crecer a la estatura de Cristo, el varón perfecto, amén. Entonces Cristo en su amor nos examina y dice, no, hay un defecto. También otra expresión que dice ahí, Levítico dice, los sobrados. Me puse a ver qué es lo que eran los sobrados. Claro, personas que por ahí tenían un dedo de más. ¿Vieron que hay gente que tiene un dedo más en la mano, en el pie? Digo, ¿y esto? Los sobrados. Algunos tienen lengua de más. Te sobra lengua, hermano. No siento intimidad con Dios. Te sobra lengua. Te sobra oreja. No me miren raro a mí, ¿eh? Te sobra oreja, estás escuchando cosas que no tenés que escuchar. Sobrado. Y no crezco en mi relación con Dios. Y no crezco en mi comunión con Dios. Y no estoy entendiendo las cosas espirituales. Y no estoy siendo efectivo en mi ministerio, en mi servicio. Pasa algo en mi familia y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque hay defectos espirituales. Y por eso dice, los sacerdotes no deben tener estos defectos, no para estar en mi santuario, sino para la intimidad con Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Pero no es un amigo o alguien externo o solo vos diciendo, yo creo que tengo esto y esto. Es el sacerdote el que te tiene que examinar y decir, este es tu problema. ¿Amén?
En el Nuevo Testamento hay varias referencias a esto de que los defectos de actitudes, las actitudes defectuosas afectan nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Ahí en Mateo 5, verso 23 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿están oyendo, no? Alguien tiene algo contra ti. Porque le cobré la plata y no le hice el trabajo. Sí, tiene algo contra ti. Tiene algo contra ti. Porque hace un montón que le vengo prometiendo tal cosa y no lo cumplo. Claro, tiene algo contra ti. Porque estuve hablando mal de esa persona con alguien y claro, entonces tiene algo contra ti. Tiene algo contra ti. No es que se imagina o es mal pensado. Tiene algo contra ti. Has actuado mal con una persona. ¿Está claro el cuadro? Entonces estás trayendo la ofrenda. Hoy va a haber poca ofrenda acá. Estás trayendo la ofrenda y Jesús dice, estás trayendo la ofrenda al altar y cuando estás por poner la ofrenda te acordás. Hay un hermano que tiene algo en contra mío. Es decir, hay una actitud, hay una conducta mía que no está bien. El Señor dice, verso 24, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Lo ven? Como sacerdotes presentamos ofrenda a Dios. Pero Dios dice, tu ofrenda, tu ministerio, tu servicio a mí, tiene que hacer una pausa. Esa intimidad tiene que hacer una pausa. Tienes que arreglar esto. ¿Tenemos que ser perfectos para servir a Dios? No. Pero cuando Dios nos muestra, dice, estás trayendo y justo ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Esa es obra del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Que nos hace acordar. Porque Dios está interesado no en nuestro servicio, nuestra ofrenda y demás, sino en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea correcto delante de Él. Y que todo lo que hacemos y lo que cantamos y lo que damos venga de un corazón que quiere caminar sin defecto delante de Él. Amén. Pero si tenemos defecto no podemos servir a Dios. Sí podemos. Pero cada vez que el Señor nos muestra algo, nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que ir y corregir. Amén. Pedro el apóstol le dice también a los esposos, si ustedes tratan mal a su esposa, sus oraciones tienen, ¿se acuerdan qué cosa? Estorbo. Esa palabra estorbo significa, es como talar un árbol, como cortar un árbol hacia el medio, lo vuelve inútil, sin fruto. ¿Qué hace un sacerdote? Ora, un sacerdote intercede. Pero hermanos varones, si estamos tratando mal a nuestra esposa, Dios dice, tu oración está talada, está cortada como un árbol. O sea, por más que espere fruto, no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque hay un defecto moral en tu vida. Y Dios quiere tratar con eso. Dios quiere que corrijas. Siempre vemos a Dios llevándonos a corregir los defectos, porque quiere que podamos disfrutar de esa intimidad con Él. ¿Amén, iglesia? Y lo segundo y último de esta mañana, el sacerdote examina. ¿Nos vamos a dejar examinar? ¿Nos vamos a dejar examinar? ¿Queremos intimidad con el Señor? Tenemos que dejarnos examinar, que Él muestre las actitudes de nuestro corazón. Y lo segundo y último esta mañana, el sacerdote examina y el sacerdote purifica. Y acá es donde se marca la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto el sacerdote examinaba, pero decía, es lepra, vaya a su casa, afuera del campamento, excluido de todo. Usted es ciego, usted es cojo, usted es encorvado o jorobado, usted no puede acercarse a Dios. Lo único que hacía el antiguo pacto era examinar y declarar a la persona impura, examinar y declarar a la persona defectuosa. Hebreos capítulo 10, verso 2 dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca, decí conmigo nunca, más fuerte, nunca ¿qué? Nunca pudieron ¿qué? Limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si el sacerdote examinaba a una persona y tenía lepra, lo tenía que mandar a su casa y afuera del campamento. No podía limpiar. No limpiaba el corazón de las personas. No cambiaba el interior.
no podía corregir lo defectuoso. Pero la ley lo que hacía era señalar todos esos sacrificios y todos esos rituales y esa obra de los sacerdotes. Lo que hacían era señalar a que un día iba a venir el mejor y el gran y el supremo sumo sacerdote de los bienes venideros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese sacerdote puede purificarnos. La ley solo examina y declara impuro, examina y declara defectuoso, pero no puede limpiar y no puede corregir los defectos. Por eso los leprosos estaban aislados, estaban separados del campamento, y cuando escuchaban que Jesús pasaba por ahí, le decían: Jesús, limpianos. ¿Y qué hacía Jesús? Los tocaba, y cuando los tocaba, los limpiaba. Nos acostumbramos a esas historias y ya no nos asombran, pero ¿se imaginan lo que es? La ley decía que a los leprosos no se los podía tocar, porque la lepra se contagiaba a la persona. Pero Jesús los tocaba a ellos y los sanaba. ¿Se imaginan la piel siendo regenerada? ¿Se imaginan esas personas que estaban aisladas de su casa, de su familia, que por años no disfrutaban de estar con su esposa, su esposo, disfrutar de sus hijos? ¿Se imaginan lo que significaba para esas personas volver a recuperar su piel, su salud, volver a la vida? Los leprosos le decían: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor les decía: quiero, sé limpio. Y dice: ve al sacerdote para que él firme la documentación y te declare limpio. Ese es nuestro sumo sacerdote. Amén. La ley no nos podía limpiar. La ley solo nos declaraba impuros. La ley no podía curar la herida profunda del pecado. Pero Cristo, cuando sanaba, nos estaba demostrando que Él era el que podía curar la verdadera lepra. Amén. Por eso Jesús a los milagros los llama señales. ¿Por qué los llama señales? Porque los milagros están señalando que Él podía hacer lo que la ley no podía hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando sanó a los ciegos, miren que todos los requisitos, todos los defectos de las personas que no podían acercarse a Dios son los milagros que Jesús hacía. ¿Por qué limpiaba a los leprosos? Porque esa era una señal de que Él puede limpiar la lepra de tu pecado. ¿Por qué sanaba a los ciegos? ¿Por qué levantó a la mujer encorvada de su condición? ¿Por qué destapó los oídos de los sordos? ¿Por qué? Porque todas esas eran señales de que lo que la ley de Moisés no podía corregir, el Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote, sí lo podía corregir. Amén. La ley no puede limpiar tu pecado, pero nuestro Señor sí. La ley y las exigencias religiosas: hace esto, no hagas aquello, corregí este defecto, corregí aquel error, corregí aquella actitud. Las reglas religiosas no nos van a poder corregir. Vos mismo no te vas a poder corregir. Un ciego, por más que quiera, no va a ver. Un enano, por más que quiera, no va a crecer. Un encorvado, por más que quiera, no se va a enderezar. Pero el poder de nuestro gran sumo sacerdote, ese puede cambiar nuestra vida. Amén. Pero necesitamos ser examinados. Y dice Hebreos 9, escuchen qué precioso es esto. Entonces Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, el real, el celestial, una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Cuántos damos gracias por nuestro gran sumo sacerdote? En el antiguo pacto los sacerdotes y los sumos sacerdotes pasaban y nunca podían limpiar al pueblo. El pueblo seguía igual, de mal en peor. Y Dios les había dado unas ciudades de refugio incluso donde podían ir. Si alguien cometía un error grave y tenía miedo de que le hicieran algo, podía ir a refugiarse a esa ciudad de refugio.
Pero dice, tenés que estar en la ciudad de refugio hasta que vive el sumo sacerdote. Entonces una persona estaba escondida ahí, pero cuando el sumo sacerdote moría, tenía que irse. Pero dice la Biblia que nuestro sumo sacerdote vive para siempre. Y nosotros podemos refugiarnos de lo que hicimos mal en Él, sabiendo que vamos a estar para siempre refugiados, porque nuestro sumo sacerdote no va a morir mañana ni pasado. Nuestro sumo sacerdote es sumo sacerdote por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Él es nuestro sumo sacerdote. Él es mejor que Aarón. Él es superior a Moisés. Él es más grande que el antiguo pacto. Pero Él tiene que examinarnos. Él tiene que decirnos, esto está mal en tu corazón. Esto está mal en tu vida. Su sangre nos limpia de todo pecado. Nuestro sumo sacerdote puede transformarnos completamente. Efesios 5:25 dice, Él entregó su vida por ella, está hablando de la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Todo esto es un vocabulario sacerdotal. Todo esto es un vocabulario sacerdotal. Hay sacrificio, hay lavamiento, hay purificación. Cristo nos lavó, Cristo nos limpió. Y dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún ¿qué? Defecto. Será en cambio santa e intachable. Iglesia, nosotros podemos, por la obra de nuestro gran sumo sacerdote, ser limpios, ser santos. ¿Vamos a ser perfectos? No, no somos perfectos. Pero cada vez que nuestro sumo sacerdote nos marca algo, nosotros no tenemos que irnos con la cabeza agacha pensando ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a corregir? Esto es imposible para mí, porque esa es mentalidad del antiguo pacto. La mentalidad del antiguo pacto es que se nos señala el error y se nos manda a casa tratando de ver cómo lo solucionamos. Se nos señala el error y se nos dice a ver si alguna vez lo podés corregir. O quizás se señala tu error del pasado y dice nada va a poder borrar lo que hiciste. Como alguien que ha perdido su vista, como alguien que tiene una falta en su cuerpo y no hay forma de ser restaurado. La ley solo te señala lo que te falta, te señala los defectos y te manda a tu casa con una conciencia cargada. Pero Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Amén. Y Él dice, eso te falta, pero yo puedo hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Eso está quebrado, pero yo puedo hacerlo todo nuevo en tu corazón. Eso está ciego, eso está cojo, eso está torcido, eso está incorrecto, pero yo puedo hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Él es Jesucristo. Él es el que con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Él es el que nos examina y nos dice lo que está mal, pero también nos toca y cambia y sana y transforma lo que la ley y la religión jamás pueden transformar. ¿Has hecho las cosas mal? El sacerdote te examina y te dice, lo que hiciste estuvo mal. Pero el sacerdote tiene un recurso que los otros sacerdotes no tenían. Es su propia sangre. Con su propia sangre, Él puede corregir todos nuestros defectos. Con su palabra nos puede lavar y nos puede limpiar. Y yo le doy tantas gracias a mi sumo sacerdote, porque yo no podía cambiar. Yo no puedo corregirme a mí mismo. No sé ni siquiera autoexaminarme. Pero le doy gracias al autor y consumador de mi fe, de mi vida, de mi salvación. Porque me examina, pero también me sana. Me señala los defectos, pero también me corrige. Solamente Él lo puede hacer. Amén. Párate por favor sin distraerte. Ponete de pie. Gracias a Cristo podemos acercarnos con confianza delante de Dios. El pecado nos separa de Dios, rompe la comunión con Dios, pero el Padre envió a Cristo como sumo sacerdote, como intermediario entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Él nos examina. Y para aquellos que están por primera vez o hace muy poco están viniendo a la iglesia, el Señor se acerca a nosotros, a los pecadores, y nos dice, eso es lepra.
Eso no es un problema superficial, ese es un problema grave. Y solamente Él nos puede limpiar de la lepra. Y la Biblia dice que el pecado es como esa lepra que se esparce, que contamina, que arruina todo y nos mantiene absolutamente separados de Dios. Pero así como Jesús anduvo sanando leprosos, Él hoy puede sanar tu lepra. Si le decís, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si pones tu fe en el Hijo de Dios, en que Él puede limpiarte de tu pecado, Él quiere. Y Él va a tocar tu vida y Él va a limpiar tu corazón y tu pecado. Y así como a esos leprosos se les regeneró la piel, Dios va a regenerar tu corazón y darte una nueva vida. Una vida distinta. Una vida que ahora va a ser sensible. Una vida que ahora va a poder acercarse a las cosas de Dios. Pero ahí donde estás, yo quiero pedirte que hagas tu propia oración y le puedas pedir a Dios: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Yo reconozco que mi problema no es superficial. Yo reconozco que mi problema es profundo. Mi problema está en mi corazón, mi problema está en mi naturaleza. Es lepra. He lastimado gente, he contagiado gente, he perdido sensibilidad y he caminado lejos tuyo por esta lepra. Pero hoy, sumo sacerdote, me acerco a vos, no como en los tiempos de Moisés, solo para ser declarado contaminado, impuro. Me acerco a vos porque sé que sos un sumo sacerdote superior, que me decís la verdad de la condición de mi corazón, pero también podés limpiarme con tu palabra y con tu amor. Limpiame, Señor. Limpiame, hacé en mí todas las cosas nuevas. Hacé un corazón nuevo en mí, un corazón limpio. Solamente vos podés hacerlo, Señor. Amén. ¿Cuántos ex leprosos habemos acá? ¿A cuántos el Señor nos quiso limpiar? ¿A cuántos el Señor nos limpió? Y estábamos separados, estábamos fuera del campamento, pero ahora nos ha limpiado. Él nos ha hecho libres, y si el Hijo nos hizo libres, somos libres de verdad. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote mejor. Él nos ha limpiado la lepra que nuestra religión, nuestras buenas obras, nuestras promesas no podían limpiar. Solamente Él lo podía hacer. Y lo que me encanta, y con esto termino, es que la Biblia no guarda silencio de la actitud que tiene nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, porque todo Hebreos habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote, y dice que es mejor que todo lo anterior. Y dice el versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende. ¿Qué hace tu sumo sacerdote? ¿Qué hace tu sumo sacerdote? Comprende. Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Cuántos decimos amén a esta invitación? Acerquémonos con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque nuestro sumo sacerdote nos examina, nos limpia, pero acá también dice que nos comprende. Él nos comprende. Él sabe con lo que estamos lidiando. Él sabe con lo que estamos batallando en nuestro corazón, en nuestra mente. Él nos comprende. Él nunca pecó, pero Él sabe lo que es caminar en este mundo. Él sabe lo que es enfrentar tentaciones, traiciones, heridas. ¿Qué es lo que más necesitas cuando no estás viendo la realidad? ¿Qué es lo que más necesitas cuando estás caminando mal? La gracia de Dios. ¿Qué necesitas cuando estás teniendo actitudes defectuosas? Cuando llevas años escuchando pero no cambias y hoy el sacerdote te examina y te dice: hay tanta palabra que no estás poniendo por obra.
Hay una estatura que deberías tener, pero no la estás teniendo. Siempre luchando con las mismas cosas, siempre cayendo en las mismas cosas. Estás en la casa de Dios, Dios te ama, Dios no va a quitarte el pan de vida, no te lo va a quitar. Pero hay una intimidad que te estás perdiendo con Dios. ¿Hasta cuándo aprendiendo siempre lo mismo y no llegando a una estatura mayor? ¿Hasta cuándo? Hoy es necesario recurrir a la gracia de Dios. Quizás en medio nuestro hay personas que dicen: yo llevo años escuchando que hay cosas que tengo que cambiar, pero no las cambio. Llevo años escuchando que tengo que corregir, que tengo que dejar de ser tan emocional, pero bueno, soy así. Si reconocemos nuestro defecto, tenemos que recurrir al trono de la gracia, porque esa gracia no solamente nos va a perdonar, sino que nos va a ayudar a corregir nuestra vida. Amén. Nuestro sumo sacerdote nos examina y se compadece de nosotros y nos muestra gracia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quisieras inclinar tu rostro? Los sacerdotes no andaban persiguiendo a la gente por ahí. Tenían que ir a presentarse delante del sacerdote. Tenían que presentarse delante de él. Y él los examinaba y les decía: eso debe ser corregido. Eso debe cambiar. Esto está afectando tu comunión con Dios. Esto te está teniendo un poco separado de Dios. Estás en casa, comes del pan de vida, sos hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo, pero hay niveles nuevos, hay estaturas nuevas, hay profundidades nuevas en Dios que te estás perdiendo por seguir abrazado a esas cosas. Hoy el sumo sacerdote te examina y te dice: esto tiene que ser cambiado, esto tiene que ser corregido. Y según la ley, escuchábamos al sumo sacerdote, dábamos media vuelta y decíamos: voy a ir a cambiar. Pero en el nuevo pacto no funciona así. Nuestro sacerdote nos examina, nuestro sacerdote nos dice lo que está mal en nuestra vida y Él es el que nos tiene que transformar. Él es el que nos tiene que cambiar. Cuando sanó a los leprosos, Él estaba diciendo: yo soy el que los puede limpiar de lo que nadie los puede limpiar. Cuando sanó a los ciegos, a los cojos, a los encorvados, estaba diciendo: yo soy el que puede corregir lo que nadie puede corregir. Así como estamos delante del Señor en esta mañana, yo quiero animarte a que empieces a adorar al Señor y decirle: Señor, yo quiero que me corrijas, yo quiero que me limpies. No voy a salir yo a tratar de limpiar mi vida, no voy a salir yo a tratar de corregirme. Quiero fijar la mirada en Jesucristo, quiero fijar la mirada en mi Señor, quiero mirarlo a Él, quiero correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Quiero descansar en que mi sumo sacerdote me va a limpiar, descansar en que mi sumo sacerdote va a corregir lo que está mal en mi vida. Pero yo tengo que tener la actitud de decir: Señor, yo quiero ser limpio, yo quiero ser corregido, yo quiero ser sanado. Ahí donde estás, yo te pido que empieces a escuchar al Espíritu Santo. Yo sé que el Señor nos va a hablar en esta mañana, nos va a ministrar. Hay ceguera, estás caminando mal, estás escuchando año tras año la palabra de Dios, pero no estás creciendo. Necesitas corregir eso. Hay actitudes defectuosas, necesitas corregir eso. Él es el sumo sacerdote que nos convenía, justo, santo y más sublime que los cielos. Es Jesucristo, es nuestro Señor. Él nos puede llevar a la presencia de Dios. Él nos puede acercar a las cosas santas. Solo Él. Pero Él quiere que entremos más. Él quiere que profundicemos la relación con el Padre. Por eso nos señala errores. No está señalándote cosas en tu vida para mantenerte lejos. Está señalando cosas en tu vida, no para hacerte sentir culpable, sino para poder tocar eso que debe ser corregido,
para que puedas atravesar esa cortina, para que puedas acercarte más y más al Padre. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Digno eres tú. Sí, Señor. Gloria, yo te doy, Jesús. Toda nuestra confianza está en ti, Señor. Si vamos a cambiar, si vamos a corregir, Digno eres tú. ¿en quién confiamos? En nuestro sumo sacerdote. Si vamos a empezar a ver lo que no veíamos, si vamos a empezar a caminar recto, si vamos a empezar a mirar las cosas espirituales y eternas, es solo porque vos nos vas a ayudar, Señor. Confiamos en ti, Señor. Renunciamos a querer corregir, limpiar nuestra vida por nosotros mismos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nuestra vida, Señor. Toca nuestra herida, corregí nuestros defectos, Señor. Digno eres Sí, Señor. tú. Gloria, yo te doy. Gloria a ti, Señor. Jesús. ¿Cómo no adorarte, Señor? Digno eres tú. Gloria, yo te doy, Jesús. Solo vos podías llevarnos a ese trono de gracia. Solo vos podías llevarnos a ese trono de misericordia, donde somos transformados, Señor. Hoy te seguimos, Señor. Hoy te seguimos a vos, Jesús. Guíanos. Guíanos a ese trono, Señor. Guíanos a donde somos transformados, donde somos limpiados, donde somos corregidos. Guíanos ahí donde vemos tu hermosura y todo empieza a ser transformado en nosotros. Guíanos ahí, Señor. Sí, Señor. Así es como cambiamos. Así es como somos transformados los hijos de Dios. No por nuestra fuerza, sino por contemplar la hermosura, la belleza, la perfección, la santidad de nuestro Señor. Sí, Señor. Quiero ver tu rostro. Revelanos más y más, revelanos más y más de tu persona, de tu amor para empezar a amar, de tu justicia para caminar en justicia, de tu santidad para andar en pureza. Revelanos más y más de ti, Señor. Transformanos, cambianos, Señor. Señor, empezá a abrir ojos que han estado cerrados por años, que no veían, que estaban teniendo malas actitudes, lastimando a los demás. Señor, abrí los ojos que estaban ciegos. Señor, corregí lo que se había salido del camino. Corregilo. En el nombre de Jesús, obra en nosotros. Sumo sacerdote Jesucristo, te necesitamos, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Necesitamos mirarte a ti, Señor. Correr la carrera con los ojos puestos en ti, Señor. Ayúdanos. Solo tú, Señor. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Sí, Señor. Yo solo quiero verte a ti. 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 Yo solo quiero verte a Sí, Señor. Padre, bendigo a la iglesia esta mañana y te doy gracias porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Pudieras levantar tus manos al cielo y adorar a tu sumo sacerdote Jesucristo? Al que te limpió de la lepra, hermano. Al que te ha llevado al trono de la gracia.
al Hijo, al único que te podía abrir el camino a Dios. Gracias. Oh, gracias Jesucristo. Gracias Señor. Gracias. Sos el camino, sos la vida, sos la verdad. Sos el único que nos podía llevar de regreso al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, sumo sacerdote. Gracias por llevarnos al Padre. Gracias. Perdidos, separados, alejados, hemos sido llevados a ese trono de gracia por Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias. Gracias. Todo es gracias a ti, Señor. Gracias por limpiarnos. Gracias por examinarnos con tanto amor, Señor. Gracias. Corregí nuestro caminar, limpia nuestra vida, mostranos lo que está mal y cambialo en nosotros, Señor. Necesitamos tu obra en nuestra vida. Señor, gracias por Jesús. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, Señor. Gracias. Jesucristo es nuestro todo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Nuestra única confianza está en ti, Señor. Te amamos, Señor.